más. Voy a ser bien honesto. Cerramos ahí. O sea, esta parte de aquí y la otra cerrada. Voy a ser bien honesto con el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es el libro que viene después de Jeremías. Y Jeremías se le llamaba el profeta llorón. Y ese era el nombre de Jeremías. Se le conoce en la Biblia como el profeta que había llorado y que siempre era un profeta que había sido... no se le convirtió ninguno en todo el camino al pobre Jeremías, no al pobre, al gran Jeremías más bien, y escribe el libro de Lamentaciones. Y yo siempre que he llegado, en los últimos años que llegaba a este libro, me lo saltaba, ¿sí? Y la Biblia se lee en orden, se lee capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿no? O versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Así es que nosotros enseñamos a leer la Biblia, así la enseñamos. Pero cuando yo llegaba al libro de Lamentaciones, me parecía un libro muy triste y lo pasaba. A mí las cosas tristes casi que me disgustan a veces. Porque creo que la vida hay que vivirla con una actitud muy, muy positiva. Y creo que tiene que ser una vida en fe. Pero la Biblia no nos esconde ni el pecado del ser humano, ni esconde el amor de Dios hacia el ser humano. Y aquí vemos en Jeremías o en el libro de Lamentaciones que precisamente es un lamento y es un llorar y es un quejar de parte del pueblo de Dios. Y va basado en el hecho de que el pueblo fue llevado a la cautividad. Este libro tiene o data de los 600 años antes de Cristo. Y la Biblia nos dice cómo Dios le había prometido al pueblo de Israel que lo salvaría y que trabajaría en él, pero que si el pueblo de Israel se perdía, él lo iba a volver y lo iba a volver a vara fuerte, iba a ser muy fuerte, lo iba a quebrantar. Y creo que es lo que pasa con muchos de nosotros en determinados tiempos. Yo tengo muy claro que si Dios no voy cogido de la mano, yo a Dios me le despego y me le vuelo por la primera esquina que le vea. Pero no solamente soy yo, sino que creo que somos todos. Y muchas veces Dios nos tiene que traer con una buena disciplina y nos trae muy quebrantados. Y aquí vemos que Dios ya a toda la nación entera la tuvo que traer quebrantada y la tuvo que traer demasiado quebrantada. De tal manera que trajo a un enemigo, unos vecinos que eran los del reino de Babilonia, y los trajo a acabar con ellos. Entraron a la ciudad. Cogieron los niños, los sitiaron por mucho tiempo, los dejaron sin comida y Dios los dejó allí. Inclusive muchos de los que estaban allí se lamentaron y al final se los llevó esclavos a ese lugar, a Babilonia. Se llevó a Daniel y había hecho una vara o un quebrantamiento tremendo a ese pueblo de Dios. De tal manera que cuando usted lee esta historia, usted dice: Señor, qué fuerte lo que hiciste, qué quebrantamiento lo que hiciste con este pueblo. Y por eso es que dentro de eso a mí no me gusta casi leerlo, porque cuando lo leo veo ese quebrantamiento y me destruye, no me destruye, sino me impacta muchísimo. Pero ese mismo quebrantamiento lo veo en muchas personas en la iglesia. Yo veo que muchos están en momentos de dificultad financiera y de dificultad emocional, sus familias, y veo que algunos cometen errores y Dios tiene que enviarlos, ¡pum!, bien lejos, como que vuelven bien quebrantados. Al final, todo el mundo, o al final el creyente, como que en el medio de ese quebrantamiento y de ese dolor, vuelve a los caminos del Señor. Y había una pareja que hace muchísimo tiempo, comenzando nuestro ministerio, había dejado la iglesia antes de que comenzáramos, y pasando algunos días, esa pareja, o algunos años, volvió la pareja. Y recuerdo que cuando nos estaba explicando qué tal le había ido, su explicación fue esta: cuando nos fuimos, era como haber visto al diablo por un portillo. Yo no sé si usted sabe qué es esa expresión es muy colombiana. Es decir, parece que por un rotito se hubiera vuelto o se hubiera armado la de Troya. Parece que lo que era un viento se volvió una tormenta. Eso era lo que nos decía esa pareja como tal. Nos dijo: esto está tenaz. Nos decía: nuestros hijos se han dejado,
nuestra familia se descompuso totalmente. Pero con el tiempo ellos volvieron al Señor y dijeron, cuando volvieron, Dios comenzó a arreglar todos los aspectos de su vida. Entonces hoy voy a quiero con hablarle a aquellos que están en dificultad, a aquellos que lo están intentando, y es una palabra de fe. A mí me llegó al corazón y espero que a cada uno le haya llegado al corazón. Vamos a ver primero que todo la descripción que la Biblia nos da acerca de lo que había pasado, porque es muy, muy interesante. Vamos a la traducción del lenguaje actual para que los jóvenes la puedan entender. Versículo 1 dice, pobrecita de ti, Jerusalén. Jerusalén en la Biblia siempre se ha visto como la gran ciudad amada de Dios. Y Dios lo había cuidado. Y dice, antes era la más famosa de todas las ciudades. Antes estabas llena de gente, pero te has quedado muy sola, te has quedado viuda, fuiste la reina de las naciones, pero hoy eres esclava de ellas. Vamos al versículo 3. Ellos cambiaron, el pueblo de Israel, Dios había prometido que esa es, y al día de hoy es la capital de Jerusalén, la capital de Israel eterna. A los que vamos a ir a Israel, vamos a ver cuál es la capital eterna de Dios y el concepto de todo lo que es. Pero Dios tuvo que disciplinarla de tal manera que ellos pudieran entender quién era Dios y alejarse de toda una idolatría y una corrupción espiritual que vivían. El versículo 3 dice que bajo el peso de las cadenas de la gente de Judá salió prisionera. Sus amigos los atraparon y sus enemigos los atraparon y los maltrataron con crueldad. Ahora son esclavos en países lejanos y no han dejado de sufrir. Con el cristiano le pasa así. A veces el cristiano se deja llevar, o el creyente se deja llevar por Satanás, y el enemigo, cuando se lo lleva, lo quebranta de una manera. Eso parece que a la persona que ha caído o ha llegado por primera vez todavía no lo entiende, pero eso lo entendemos más adelante, cuando el enemigo toma del corazón de uno o toma cautivo al creyente. Eso es una verdad, y yo he visto gente que comenzó bien en los caminos del Señor y ahora son cautivos por Satanás en alguna área, y ellos, como siempre lo digo, siempre sufren. La razón por la cual sufren es porque la Biblia nos dice que es mejor no haber conocido a Dios que conocerle y separarse de Él. ¿Sí? Eso es una verdad como una catedral. Es decir, a las personas como conocen a Dios, pero luego al alejarse de Él saben en su mente, y lo que decimos, nunca pecamos en paz. Una persona que ha conocido a Dios y se aleja vive vive como un anhelo. Yo sé que mi Dios es bueno, pero no entiendo por qué me alejo, y vive un conflicto que es muy, muy real. Versículo 8, lo que los alejó fue el pecado. Note, cuando usted va a leer esto, Dios va a tener una mano muy fuerte con ellos, pero la mano que tiene fuerte es una mano de disciplina. Siempre lo he dicho, Dios no solamente es amor, Dios es disciplina. Es más, primero, antes de pensar en un Dios de amor, usted debe pensar en un Dios que es santo, que no permite el pecado. Y luego, Dios es amor. Dios tiene un conflicto. Él es santo y al mismo tiempo ama. Tiene que matar al pecador con su mano derecha, pero con su mano izquierda ama al pecador. Entonces se encuentra en una disyuntiva tan grande como que dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Versículo 8 entonces nos dice, tanto has pecado, Jerusalén, y cuando está hablando de Jerusalén no está hablando de la ciudad, sino que está hablando del pueblo, que todos te desprecian. Los que antes te admiraban hoy se burlan al verte en desgracia. Ahora derramas lágrimas y avergonzada escondes la cara. Eso es una característica de aquellos que en su momento se han alejado del Señor. Versículo 9 nos dice, asombrosa ha sido tu caída. No hay nadie que te consuele. Jamás pensaste en llegar a ser tan despreciada y ahora clamas. Esto es la característica de los creyentes que caminaron fuera del Señor. Y dice, nunca llegamos a ser. Uno nunca piensa que la mano de Dios va a ser tan dura en uno. Cualquiera que sepa y que haya caminado con el Señor, después de que esa persona se aleja, cuando viene la mano de Dios es bien pesada. La mano de Dios es muy fuerte. Entonces ellos dicen, jamás pensaste en llegar a ser tan despreciada y ahora clamas, mis enemigos me vencieron, mira Dios mi aflicción. El problema es que cuando nos alejamos de Dios caemos en una aflicción y no sabemos cómo salir de allí. Y muchas veces hasta culpamos a Dios de la aflicción en la que estamos. A veces le decimos, Señor, pero ¿por qué me metes en este asunto?
sin saber que el versículo anterior nos decía, ustedes han pecado y por eso la mano de Dios se ha agravado sobre ustedes. Yo quiero pensar que si usted está en un momento de dificultad, analice de dónde sale ese momento de dificultad. La gente dice, la gente escoge hacer lo que quiere y luego le echa la culpa a Dios. Eso es muy característico de nosotros los creyentes. Nos metemos en problemas y luego le decimos, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no me bendices? Pero fuimos nosotros quienes nos metimos en problemas. Aquí viene la siguiente, versículo 11. El pueblo llora y anda en busca de pan, con tal de seguir con vida. Está describiendo lo que estaba pasando en ese momento. Cambian sus riquezas por comida. Llorando le dicen a Dios, mira cómo nos humillan. A veces uno en las circunstancias dice, Señor, mira cómo me humillan. Padre, ¿por qué permites esto? Señor, si yo te he creído. Muchos le sacamos el diezmo al Señor, otros le decimos al Señor, Señor, pero yo llevo tantos años en la iglesia. Y parece que el creer, el ser hijo, el ser nieto de cristianos, nos da a nosotros el derecho de poder pecar sin problema. Y decir, no, yo lo hago. Versículo 12. Todos ustedes que pasan y me ven, ¿por qué gozan al verme sufrir? La gente dice, ay Señor, pero el que me ve se va a reír de mí. Siempre estamos como cuidando el ego, ¿no? ¿Dónde has visto a alguien que sufra tanto como yo? Cuando Dios se enojó conmigo, me mandó este sufrimiento. Casi siempre decimos cuando se enojó conmigo. Y Dios, quiero que sepa que tiene paciencia, pero Dios también disciplina. Y es muy importante que usted y yo lo entendamos en nuestro caminar con Cristo, porque si usted olvida esta parte de Dios, quiero decir que se va a dar unos grandes golpes en su vida, porque Dios al que ama lo disciplina, es una regla que Él tiene. Tal como un buen padre, cuando tiene a alguien, tiene que llamarle la atención y ponerlo de acuerdo a lo que tiene que hacer. ¿Sí? Versículo 15. En mis calles hay muchos muertos. Este es él describiendo lo que estaba pasando. Jeremías. Dios rechazó a mis valientes, juntó un ejército para atacarme y acabó con todos mis jóvenes. Dios me aplastó por completo, me exprimió como las uvas. Qué tormento tenía este hombre y qué tormento tenían estos creyentes, porque eran verdaderos creyentes. Sin embargo, se decidieron alejarse de Dios. Versículo 17, un montón de escombros es ahora Jerusalén, suplicante, pide ayuda, pero nadie la consuela. Dios mismo ordenó que sus vecinos la atacaran. A veces a nuestras vidas vienen circunstancias tan difíciles, pero que son inclusive enviadas por Dios. No son enviadas por Dios directamente porque no te quiero, sino son normas que al quebrantarlas, Dios ha dicho y ha pasado o han traído maldición y dificultad sobre las vidas. Versículo 18. Siempre Dios hace lo justo. Aquí viene el análisis de este hombre. Siempre Dios hace lo justo, pero yo soy muy rebelde. Escuchen naciones todas, miren cómo sufro. El enemigo se llevó prisionero a todos mis habitantes. Versículo 19. Ayuda pedí a mis amigos, pero me dieron la espada. Los jefes y los sacerdotes acabaron perdiendo la vida, andaban buscando comida y no pudieron sobrevivir. Versículo 20, la muerte me quitó a mis hijos dentro y fuera de la ciudad. Algunos de nosotros que pasamos momentos nos dicen, ¿y nuestros hijos qué? Mira mi angustia, Dios mío, siento que me muero. Tan rebelde he sido contigo que estoy totalmente confundida. Entonces, los momentos de aflicción nos hacen sentir que Dios nos ha dejado. Nos hace sentir como si Dios no estuviera más con nosotros. Y yo quiero decirle que si esa es su situación en el momento donde usted entiende, donde usted no ve que Dios esté trabajando, Dios va a tener y darle una palabra en los siguientes minutos. Vamos al capítulo 2 de Lamentaciones para continuar estas Lamentaciones y ver cómo Dios trabaja con este pueblo. Dice el profeta otra vez en capítulo 2, pobrecita de ti, Jerusalén. Cuando Dios se enojó contigo, derribó tu templo y acabó con tu belleza. Aquellos que vamos a Israel vamos a ver ese templo derribado. Ni siquiera se acordó de tu reino en este mundo. Ofendido, versículo 2. Vamos a seguir conmigo los de arriba.
Y enojado, Dios destruyó por completo todas las casas de Israel, derribó las fortalezas de Judá, quitó al rey de su trono y puso en vergüenza a sus capitanes. Cuando uno está sin Dios y está alejado de la voluntad de Dios, es como si uno no tuviera protección. Como si esas grandes murallas de la ciudad que a uno cogió cuando Dios estaba con uno estuvieran abiertas. Y de repente vienen los enemigos, los chacales, los animales, y uno se siente muy destrozado. Señor, pero ¿por qué no me estás cuidando? ¿Qué es lo que pasa, Señor, en mi vida? ¿Qué es? ¿Por qué me atacan mis enemigos? ¿Por qué vuelvo a caer en la misma situación? ¿Por qué vuelvo a caer en la misma dificultad? ¿Por qué se me vuelven a salir las mismas heridas de antes? Y es que parece que Dios no estuviese con uno, ¿no? Dice aquí, nos enfrentamos al enemigo, pero Dios nos retiró su ayuda. Fuerte, ¿no? Todo Israel arde en llamas, todo lo destruye el fuego. Versículo 5. El llanto por los muertos se oye por toda Judá. Y uno encuentra en la iglesia, gente se queja y nos quejamos y decimos, Señor, pero esto está muy duro, hacemos ayuno, nos levantamos. Dios parece nuestro enemigo. Anota esa frase. Hay momentos donde Dios es el que parece nuestro enemigo, pues ha acabado con nosotros. Y de hecho, ahí Dios parecía el enemigo. ¿Sí? Yo conozco una persona que siempre lo he dicho, es la única persona que le ha ido mal estando dentro de la iglesia y que le fue bien estando afuera. Y era una persona que se quejaba muchísimo y tenía un espíritu muy fuerte. Y en los caminos del Señor le fue muy mal. Cuando salió, se levantó a prosperidad. Y siempre nos preguntamos por qué, y el Señor habló a nuestros corazones y entendimos que lo que le pasaba a este hombre era que el fuego de Dios es fuego consumidor, pero también es fuego purificador. Que mientras la persona estaba aquí con una actitud que no era, había fuego en su vida. Por eso no había prosperidad, no había libertad en muchos aspectos. ¿Sí? Y eso es lo que les pasa a muchos. Por eso algunos no logran como vamos a ayudarles, se pueden sacar al parque si quieren. No logran como entender lo que Dios está haciendo. Dice, todas sus fortalezas y palacios han quedado en ruina, las fortalezas de Dios, obviamente. Versículo 11. Estoy muy triste y desanimado. Es que el alejarnos de Dios nos produce desánimo. ¿Usted no sabe que las fuerzas del creyente vienen es porque está pegado al Señor? Sus fuerzas y mis fuerzas es porque estamos pegados. El cristiano no es capaz de hacer nada si no está pegado a Dios. Nosotros somos como un carro sin gasolina. Dios es la gasolina. En el momento que usted se despega, su carro para y se desanima. Dice, porque ha sido destruida mi ciudad, ya no me quedan lágrimas, habían llorado tanto, siento que me muero por las calles de Jerusalén, veo morir a los recién nacidos. ¿Sabe qué pasaba en ese entonces? Que cogían a los recién nacidos y los tiraban. Los soldados cuando los cogían los tiraban desde arriba, desde las murallas, y los tiraban afuera. ¿Por qué? Porque el peso de eso era tan fuerte. Versículo siguiente, tímidamente claman los niños, mamá, tengo hambre. Luego van cerrando los ojos y mueren en las calles en los brazos de su madre. Jeremías está describiendo una realidad que era una realidad física en ese momento. Pero les cuento, esto es una realidad espiritual en muchas vidas. Los hijos se van muriendo poco a poco, poco a poco. Y los padres no saben, se van muriendo espiritualmente, se van alejando de Dios, se van alejando de Dios. Se alejan. Terminaron perdidos. Versículo 19. Alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Claman a Dios en las noches, cuéntales cómo te sientes. Fue tanto el doblegar que tenía en ese momento y el asolamiento que tenía esa ciudad, que ellos quedaron completamente abandonados y los hijos comenzaron a morir de hambre. Versículo 20, ojo con el versículo 20. Miren lo que dice. Las madres están por comerse a los hijos que tanto aman. ¿Cómo sería el momento tan fuerte que ellos se morían si tenían que comer a sus propios hijos? Está escribiendo una realidad del pueblo de Dios. Los sacerdotes y los profetas agonizan en un templo. Piensa, por favor, Dios mío, ¿a quién has tratado así? Dios fue muy fuerte con sus hijos.
Y la razón por la que fue fuerte con sus hijos era porque sus hijos tenían que conocer las realidades de Dios. Ahora, eso en cuanto al pueblo. Cuando el pueblo de Dios se aleja, es muy triste. No tienen cómo salir. La angustia llega a tal manera que los mismos padres dañan a los propios hijos. Es una angustia tan fuerte el estar sin Dios. Y él lo está describiendo. Y me parece que eso es una figura casi que de toda la humanidad. Ahora, capítulo 3, versículo 1, nos muestra a Jeremías ya sintiendo, ya no describiendo la situación a nivel del país, sino que ahora describe la situación a nivel emocional en su vida. Y cómo lo afecta. Mire lo que dice: yo soy el que ha visto estas aflicciones. Y este es el creyente, quizás este es usted. Yo soy el que ha visto esas aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor, de la disciplina del Señor. Aquellos que dicen que Dios es amor y no disciplina están equivocados. Versículo 2: me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Son las características de aquel que está mal con Dios. Estas son las características de aquel que, a pesar de que llega caminando por los lugares de Jerusalén, que aquellos que van caminando por la iglesia, de aquellos que van caminando pero sin comunión y tal vez en pecado, se sienten de esa manera. Sus huesos se sienten hipócritas, sus huesos se les secan, sus huesos espirituales no sienten cómo salir hacia adelante. 6. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Este hombre estaba listo para tirar la toalla. Y yo me imagino que usted y yo nos sentimos así en momentos de dificultad. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. A veces usted y yo, en el caminar con Cristo, decimos: Señor, no puedo, estas cadenas son más grandes de las que yo puedo hacer. Y usted ya quiere tirar la toalla. 8. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. A veces usted, yo no sé si usted se ha sentido que Dios ha cerrado su oído a las oraciones suyas. ¿Sí? Eso sí, verdaderamente este libro es una lamentación. Yo veo muchos allí diciendo: qué difícil es leerlo, qué dificultad tan grande es este libro. Y es una dificultad muy grande leerlo. Pero el Señor dice, versículo 9: impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos. A veces el Señor, en todas las circunstancias de dificultad que nosotros tenemos, nos pone muros. Y usted comienza a pasarlos y a atravesarlos y no puede. Y son muros económicos, muros familiares, muros sentimentales, muros emocionales, muros que usted no logra entender, muros que usted no sabe cómo levantarse de su matrimonio. Usted siente todo desorganizado en un caos, pero usted sabe que un día estuvo en orden. Usted sabe que un día Dios puso todo en orden y que hubo un momento en su vida donde usted subió de tal manera que usted sentía que sabía que todo estaba en orden. Pero en la vida cristiana, y como Dios es el que manda, a veces cuando uno va de bajada, todo se le pone en un desorden tan grande que parece que Dios fuera el del muro, el que pone ese muro. ¿Siente usted un muro el día de hoy en su vida? Quizás es algo que usted dice: Señor, yo siento que tu mano está en contra mía. Impidió mi paso con un muro de piedra. No puedo pasar de esta circunstancia. Versículo 10. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. ¿Sabe? Cuando hay momentos donde en la vida cristiana Dios está tratando con uno y todo lo que uno hace le sale mal, porque es un trato de Dios al corazón de uno. Uno va a decir algo y sale mal. Uno va a hacer algo y sale mal. Es porque Dios está en ese momento como escondido, como esperando a que uno salga. Es lo que decía Sandy al principio: el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta del creyente. Y el creyente debe decidir: quiero o no que el pecado me gobierne.
El creyente tiene dos posibilidades: o usted espera que Dios lo gobierne o que su pecado lo gobierne. Pero cuando su pecado lo gobierna, no es Dios, no se vuelve su enemigo, usted se vuelve enemigo de Dios. Porque en el momento en que usted como creyente comienza a hacer lo que a Dios, o no lo que a Dios, sino comienza a alejarse de la relación con Dios, esa lejanía y esa soledad lo seca por dentro. Por eso uno conoce jóvenes que están viviendo situaciones, conductas, adultos que viven unas conductas tan fuertes y unos verdaderos dificultades en sus corazones. No saben cómo salir de ello. No saben cómo salir de ello. Versículo 11: me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Él dice: Señor, cuando paso por tus manos en estos tiempos, termino con un brazo quebrado, una pierna quebrada, no sé, Señor, termino como destrozado por dentro. Y cualquiera ha visto que en los momentos de dificultad en la vida cristiana pasan momentos tan difíciles que uno no sabe ni cómo salió de ese momento. Eso sí, uno sale blando, uno sale quebrantado. Y eso es lo que le llamamos el quebrantamiento. Y los quebrantamientos, dice la Biblia que hay dos maneras de ser quebrantado: o yo caigo sobre la roca o la roca cae sobre mí. Es decir, yo me humillo primero ante Cristo o Cristo me tiene que humillar a mí. ¿Sí? Porque la vida cristiana es una vida que verdaderamente es pegada al Señor. Es una vida que solamente funciona de esa manera. Versículo 12: tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Señor, todo me cae a mí. Señor, es que financieramente es algo, es que de una manera u otra, es que, Señor, lo intento y parece que yo soy como el blanco de las flechas de Dios, siempre me están cayendo a mí. Es como que no logro levantar cabeza, no logro estabilizarme, no logro estar en un lugar. Señor, sé que te amo, pero hay una cantidad de cosas en contra mía. Versículo 13: disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí todo el día, repiten sus canciones burlonas. Uno siente que este es creyente, este es cristiano, pero ¿para qué se acerca al Señor? Los hijos le dicen: usted que vaya a la iglesia. ¿Para qué le dice? Si ve, usted está perdiendo. El esposo le dice a la esposa: usted esto, lo otro. Usted no debería ni participar. Mire esto, mire lo otro. Y comienza como unas flechas profundas en el corazón, con canciones burlonas. Y su vida emocional se parte. Eso es lo que le está pasando. A Jeremías le pasó en la vida física real. Él tenía que ir predicando en el pueblo y diciéndoles: arrepiéntanse, y el pueblo no quería arrepentirse. Y ese hombre fue tan apaleado por toda esa situación que dice que era uno de los mejores predicadores que ha existido y nunca nadie se convirtió a él, ni uno solo. Y parece que lo que tenía que predicarles a ellos inclusive eran dificultades. Pues bueno, viene este tiempo, imagínese usted diciéndole a la gente: viene un tiempo en que les va a ir mal. Y el pueblo diciendo: este nos odia a nosotros, pues vamos por él. Lo metieron en la cárcel. Bueno, es una tragedia este libro. Versículo 15: él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Jeremías llegó un momento de decir: Señor, se me olvidó cómo son los buenos días. Se me olvidaron los días alegres. Y es que ellos estaban rodeados de enemigos continuamente. A lo mejor usted esté metido en una depresión muy profunda y usted ni siquiera lo sepa. Y todo va a salirle mal. Sus enemigos, usted esté tomando ahorita su copa amarga. Una copa que usted dice: pero no logro salir de aquí. Usted hasta como que quiere masticar piedras, se siente como aquellos que rechinamos. ¡Ay, qué rabia! Versículo 18: yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Miren, hay algo que se le pierde al creyente. ¿Sabe cómo se llama? La gracia. La gracia es un perfume que perdemos los creyentes, y ese perfume dura por mucho tiempo, pero cuando el creyente se aleja de Dios, pierde la gracia.
Yo no sé si usted lo ha visto, pero en la iglesia hay gente que uno la ve como, wow, como la ve como con amor. Gente que uno ve con un rostro que tiene algo especial y alrededor de eso viene la autoridad y viene el cariño y vienen muchas cosas. Pero cuando la persona se aleja de Dios, comienza a desvanecer esa gracia, ese esplendor de la persona. Y hay gente, creyentes, que perdieron la gracia. Y perdieron la gracia, ahora uno los ve y dice, algo le pasó, esta persona antes era diferente, ¿qué le ha pasado? Es que el pecado nos quita el olor de la gracia. El pecado nos quita ese esplendor que tenemos. Dice, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Y por último, se perdieron las esperanzas. Jeremías dijo, no, ya no se puede, esto está muy difícil. Está muy difícil. Señor, quítame la vida. Fuera de eso me tienes y tengo que predicar en este tiempo. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Esto es muy difícil. Quizás usted se sienta así. Y si está escrito aquí es para que nosotros nos identifiquemos con ellos en momentos de dificultad. Yo no sé si usted alguna vez ha querido hasta quitarse la vida y le han venido esos pensamientos. Porque usted como que dice, ya lo he intentado todo. Y no sale por sus propias fuerzas, ¿no? Versículo 19. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Jeremías dijo, al recordar esto, Señor, ¿quién me saca de este sufrimiento? 20 nos dice, siempre tengo presente este terrible tiempo. O sea, Jeremías no dejó en todas esas circunstancias de pensar. Y cuando uno está alejado del Señor, uno siempre tiene los mismos pensamientos. Señor, me está yendo mal. Yo sé por qué me está yendo mal. Uno sabe. Y el pecado va trabajando en uno y uno más alejado de Dios. Y viene y es una lucha continua. Siempre está como presente esos momentos. Inclusive a la hora de perdonarse hay una culpa tan grande que uno dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué continúo haciéndolo? Yo sé que esto no está bien, pero continúo haciéndolo. Es una lucha que el creyente tiene entre su vida interna y su mundo de afuera, o su vida interna y su mundo con Dios. Siempre está presente y aunque quiera pedir ayuda, no es capaz. ¿Por qué? Porque el dolor es muy grande. El dolor de caminar sin Cristo para un creyente es inmenso. Usted dirá, yo no experimento ese dolor. Quizás usted no tenga a Cristo. Pero que cuando usted tiene a Cristo y sabe y se aleja, eso es como haber perdido el alma. Es como quedarse seco. Y las circunstancias son tan difíciles que usted no logra pasar por ellas. Dice Jeremías, y mientras me lamento por mi pérdida. Entonces la persona que tiene ese aspecto en su vida siempre se está lamentando. Y siempre está diciendo la pérdida, y definitivamente es la pérdida de la presencia de Dios. Ahora, aquí viene el punto más hermoso de esta carta y es la perla a la cual yo quiero que ustedes me acompañen. Versículo 21. No obstante, este era un hombre que había pasado una gran dificultad en su vida, pero aquí está el punto más central de este libro de Lamentaciones. No obstante, dijo Jeremías, aún me atrevo a tener esperanza. Se lo vuelvo a leer. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Jeremías sabía o se atrevió a volver a poner su esperanza en Dios. Jeremías dijo, voy a volver a intentarlo. Usted puede sentirse tan apaleado como se sintió Jeremías en ese momento, donde el mismo Dios es un bloque delante de usted, es un muro de piedras, donde usted siente inclusive que está tan lejos de parte de Dios. Y el Señor nos dice esta mañana, atrévete a tener esperanza. Aún, no obstante, me atrevo a tener esperanza. Note que cuando dice la palabra me atrevo, está hablando de la palabra lo intento.
es algo que salía y tenía que salir directamente del corazón de Jeremías. Esa palabra dice, me atrevo, es intento una vez más. Intento una vez más tener esperanza. Ya lo había perdido todo, había visto niños volar, desde bebés volar desde la torre hasta el suelo, hijos que cogían a la gente contra las paredes, había visto la desolación, sabía que la desolación venía del pecado que habían cometido sus antepasados. Ellos sabían Jeremías sabía que la desolación y la dificultad había sido inclusive de sus propios pecados y de su propia decisión de alejarse de Dios. Y quizás esto es lo que le pase a usted y a mí en este momento. Usted sienta y diga, sí, yo lo sé y yo reconozco. Pero el Señor dice, atrévase. Él dijo, me atrevo a tener esperanza. La esperanza en Jesús florece el creyente. La esperanza en Jesús reaviva la fe del creyente. Y entonces yo quiero que usted piense en este momento en qué cosas usted ha venido esta mañana en las cuales usted haya perdido la esperanza. Y el Señor dice, atrévase otra vez. Aunque usted sienta al mismo Señor que usted no ha podido y toda la pared tan grande que tenía el Señor usted no la ha pasado, el Señor nos dice esta mañana, atrévase a tener esperanza. Atrévase a hacerlo de una manera diferente. Atrévase a creerle al Señor en este aspecto de la vida que usted tiene con Él. Atrévase a volver al Señor. Atrévase a decirle, Señor, así lo haré. Y Él dice entonces, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Versículo 22. Ojo lo que recordó Jeremías. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Jeremías recordó todo lo que estaba escrito acerca de él. Digo, el amor de Dios es tan fiel que siempre vuelve a mí. Que aunque yo me haya perdido, yo puedo otra vez volver a tomar y abrir la puerta y entrar otra vez en sus caminos. Jeremías sabía que el amor de Dios es inagotable, que podía volver otra vez a entrar en los caminos, que podía volver a enmendar su vida. Que si él simplemente se atrevía desde su corazón, podía volver a entrar otra vez las puertas de la fe. Y quizás usted hoy tenga que hacer lo mismo como yo en cualquier circunstancia. Quizás usted está viendo todo la hora más oscura de su vida. Quizás usted lo vea como si ya no se puede. El Señor dice, vuelve a tener, porque mi amor de fidelidad no se acaba. Ahora, note lo que dice en la segunda parte de ese versículo. Sus misericordias jamás terminan. Allá, aún siendo quebrantado por el mismo Dios, Jeremías pensó y recordó como una pequeña luz que sale en el corazón del hombre, mi Señor es fiel, de seguro que Él me ama, su amor no se ha acabado, su amor es inagotable, su amor tiene un pozo tan grande, tan grande, tan grande que yo todavía puedo beber de ese pozo. Y quiero que sepa que el Señor nos dice esta mañana, usted todavía puede volver a beber del pozo del Señor, porque su amor es inagotable. Es como si estuviera un pozo tan grande abajo y sacamos y continuamos sacando y no se termina. Versículo 23. Estamos en la perla de Jeremías. ¿Cuál es y cómo Jeremías afrontó la peor situación en su vida? Versículo 23 dice, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Pat, que es el hombre que nos estaba enseñando esto, dijo una cosa que me pareció muy interesante. Dijo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Note una cosa, que Dios no dijo, mis misericordias son nuevas cada mes. ¿Sabe cuando usted se le acaba su teléfono, sus datos en el teléfono y usted dice, tengo que esperar hasta el siguiente mes? Bueno, el Señor dice, mis misericordias no son cada mes, o mis misericordias no son cada año, o mis misericordias no son cada 10 años. Él dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. Entonces el Señor nos dice esta mañana, en este día, que para hoy Dios tiene nuevas misericordias. Que si usted vuelve a comenzar con hoy con Dios, Él tiene una nueva misericordia el día de hoy. Que si usted la embarró el día de ayer, usted puede volver. Jeremías
se acordó que estas cosas estaban escritas en la Biblia y que estas escritas estaban escritas para que cada uno recordara que la misericordia de Dios era cada mañana, no era cada semana. Cada día usted se tenía que levantar a tomar de la misericordia que Dios tenía sobre usted. Y usted hoy se puede levantar, aunque vea la situación difícil, a tomar de la misma misericordia. Pero note que la misericordia de hoy, explicaba Pat, no es la misma de mañana. A veces nosotros queremos vivir con la misericordia del día de mañana o con la misericordia del futuro. Señor, ¿será que vas a hacer esto? Y Él dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te daré lo que necesitas hoy. Mañana te voy a dar la siguiente parte que necesitas. Cuando Jeremías entendió esto, su corazón se llenó de paz. Porque volvió a decir, hoy vuelves a hacerlo, Señor. Sé que vas a hacerlo otra vez. Sé que hoy puedes hacer algo conmigo. Sé que hoy puedes volver. Si yo hoy me arrepiento y abro mis labios hacia ti, yo sé que me puedes levantar. Porque, Señor, tú me has recordado que tus misericordias son cada mañana, que yo cada mañana puedo venir a buscarte, que cada mañana puedo venir otra vez a tomar de la fuente de tu amor, porque eres fiel, que hoy me puedo volver a arrepentir y tú puedes volver a hacerlo otra vez. Por eso en el versículo 24 nos dice estas palabras. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. ¿Sabe? Uno se aterra con creyentes que han pasado por el valle de muerte, verdaderamente un valle de muerte. Y uno los ve tan firmes en esa dificultad. Y la razón por las cuales ellos están tan firmes es porque ellos saben que pueden esperar, que aunque vayan en situaciones de dificultad, pueden esperar porque conocen que Dios es misericordioso y que pueden esperar en Él porque sienten que Dios es todo para ellos. Si tan solo usted supiera que Dios es su herencia, que para nosotros Dios es la herencia. ¿Sabe qué es la herencia? La herencia, muchos de nosotros creemos que es dinero. Y algunos de ustedes hacen cuentas y digo, uy, si yo tuviera una casa, viviría mis siguientes años, si yo tuviera un trabajo muy bueno. Y todos son herencias. Si yo pudiera hacer esto económicamente, si yo tuviera una cuenta de ahorros donde tenía 50,000 libras, quizás yo pudiera mirar y hacer estos pasos en mi vida, estos cambios. Señor, quizás si yo hubiera nacido en una mejor familia, quizás si yo hubiera estado en una mejor situación, quizás si mis padres no fueran pastores, quizás si mis padres fueran pastores, quizás si yo hubiera conocido al Señor de antes. Y usted dice, todas esas cosas son válidas. Pero Jeremías entendió una cosa, que si él entendía que la herencia de él era el mismo Señor, nunca nada le faltaría. ¿Entiende usted? ¿Cree usted que el Señor es su herencia? ¿Puede usted en su corazón decir, Señor, independientemente de lo que tenga, yo creo que tú eres mi herencia? ¿Sabe? Eso le da ¿cómo se llama? Una fortaleza para usted esperar en Él. Y lo que nos dice el Señor es, espera en mí, porque yo quiero ser tu herencia. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo el concepto o nuestra mirada en las cosas, en las finanzas? Si usted a lo mejor está pensando, digo, en su banco. O usted está pensando en su esposo o en su esposa para que a usted le vaya bien. O usted dice, hombre, si mi esposa me falla, se me acaba, me muero. Y entonces está puesto la confianza en una persona. Y quiero que sepa lo que dice la Biblia acerca de eso. Maldito es el hombre que confía en un hombre. Maldito es la persona que confía en un hijo. No que confía para darle algo hoy, no, sino que pone su confianza en ese hijo para que todo salga bien. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es maldito? Porque ese hijo algún día lo va a decepcionar. Maldito es la mujer que pone su confianza en su marido. ¿Qué significa eso? ¿Que no puedo confiar? No, usted tiene que confiar, pero no poner su confianza en esa persona. Pero maldito es el hombre que confía en la mujer. No porque usted no pueda confiar y no lo vaya a sacar de contexto, sino porque usted debe confiar más en Dios que en su mujer. Pero maldito el que confía aún en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque usted debe poner su confianza primero en Dios y luego en la iglesia. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Sí, no quiero que saque nada de contexto.
Que lo que quiero decir es que si Dios no es su confianza, su trabajo no le sirve para nada. Si su confianza no es Dios, su relación no va a justificar su vida y no lo va a hacer feliz. Sin embargo, Jeremías entiende aquí, dice, mi herencia es el Señor. Yo sé que puedo esperar en Él. Quizás usted esté poniendo su herencia en esas 8 horas de trabajo que tiene diarias. Y usted dice, estoy muy bien. Y el Señor dice, no lo hagas. Porque no se acabaron los trabajos en el tiempo de Jeremías. No faltó la comida en el tiempo de Jeremías. No se comieron las madres a los hijos en el tiempo de Jeremías. No pasaron todas esas decadencias en el tiempo de Jeremías. No fueron muertos padres e hijos en el tiempo de Jeremías. No fueron pastores, gente falló, o líderes religiosos, líderes militares que perdieron todo en el tiempo de Jeremías. No era la más grande ciudad, la de Dios, que es Jerusalén, que perdió toda su gloria en el tiempo de Jeremías. Quizás usted esté poniendo la confianza suya en una adicción, en un deseo sexual. En una AMS. No se sabe qué es AMS, ¿no? A ver, ¿quién sabe qué es AMS? Atracción hacia el mismo sexo. ¿En quién va a poner su confianza esta mañana? Hoy quiero que usted se llene totalmente de la confianza en Dios. Que deje de caminar y deje de poner su confianza en otra cosa y diga, mi confianza es, mi herencia es Yahweh. Póngase de pie, iglesia, ¿sí?